Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en la vida, en la carrera de una auténtica leyenda del ajedrez, Anatoly Karpov. Anatoly Karpov. Un nombre que, bueno, solo oírlo ya piensas en estrategia pura, en un dominio que marcó toda una época, ¿verdad? Exactamente. Y vamos a usar extractos de un perfil bastante detallado para analizarlo. No solo al campeón, sino también al estratega, a esa figura pública que fue. La gran pregunta es, ¿qué le hizo tan dominante durante tanto tiempo? ¿Y qué nos queda hoy de él? Pues esa es la misión de hoy, intentar sacar la esencia de una figura que tiene muchas caras, ¿no? Desde sus orígenes humildes, que ahora veremos, hasta lo más alto del ajedrez. Esas rivalidades míticas y también su influencia fuera del tablero. Que la tuvo, y mucha. Así que, bueno, prepárense para conocer un poco más al hombre detrás de esa fama de jugador implacable. Vamos a ello. Vamos. Empecemos por el principio, como debe ser. Anatoly Eugenievich Karpov. Nace en Zlatoust, allá por los Urales soviéticos en el 51. Familia obrera. Sí, un entorno humilde. Y fíjate, aprende a jugar con solo 4 añitos en el club de la fábrica donde trabajaba su padre. 4 años. Y lo más curioso es que, de niño, su sueño no era ser campeón de ajedrez, quería ser piloto. Es curioso, sí. Ese sueño de volar, aunque no se cumpliera, quizás ya apuntaba a esa concentración, esa disciplina que luego le caracterizó tanto, ¿no? Puede ser, puede ser. Creció en plena URSS, claro. Con 14 años ya era maestro de deportes, que no está nada mal. Y estudió, primero mecánica y matemáticas en Moscú y luego se pasó a economía en Leningrado. O sea que no era solo ajedrez. Para nada. Compaginó el tablero con ser oficial de artillería y hasta investigador en economía política. Una mezcla llamativa cuanto menos. Sí, sí. Y un momento clave, imagino, fue cuando entró en la famosa escuela de Mikhail Budviknik, el patriarca, ¿no? En el 66. Clave, sí. Aunque hay anécdotas que dicen que Budviknik al principio como que no le veía mucho futuro. Dudaba de su talento. Anda, ¿en serio? Sí, sí. Pero Karpov era, un trabajador incansable, constancia pura, y absorbió todo el método de Budviknik. Con 15 años, fíjate, ya empató el récord de ser el maestro soviético más joven. 15 años. Luego ganó el Mundial Juvenil del 69. Y ojo, sin perder ni una sola partida. Eso es. Una barbaridad. Y ya en 1970, gran maestro. Una subida, imparable. Meteórica, sí. Y su elo, su puntuación, se dispara entre el 71 y el 73, ¿no? Totalmente. Ahí empieza a ganar torneos súper importantes. El Memorial Alekhine, por ejemplo, o uno muy fuerte en San Antonio, en el 72, donde ya se mide y gana a grandes maestros occidentales de peso. Se estaba cosiendo algo grande. Exacto. Y así llegamos al ciclo de candidatos del 74, la antesala del título mundial. ¿A quién se enfrentó? Pues mira, primero a Pulugayevsky, luego ni más ni menos que a Boris Spassky, el excampeón mundial. Ganarle a Spassky fue, un golpe simbólico enorme. Me imagino. Y en la final, a Víctor Korchnoi, otro duelo durísimo. Gana esa final y ya tiene el derecho a retar al campeón, Bobby Fischer. El gran Bobby Fischer. El match del siglo. Pero Aquí viene el giro. Resulta que Fischer empieza a poner una serie de condiciones para jugar el match. Algunas bastante raras, la verdad. La FIDE no las acepta todas. ¿y qué hace Fischer? Pues renuncia a defender el título, así, sin más. No me digas. O sea que Karpov... Karpov se convierte en campeón del mundo en 1975 sin jugar la final. Una situación rarísima. Vaya. ¿Y él cómo se lo tomó? Él siempre dijo que le hubiera gustado ganar en el tablero. De hecho, intentó durante 2 años organizar un match extraoficial con Fischer, precisamente para eso, para legitimar el título. Pero no hubo manera. Fischer ya estaba en otra órbita. Qué historia. Bueno, campeón es campeón, pero imagino que tendría que demostrarlo, ¿no? Claro, y vaya si lo hizo. Sus defensas del título contra Víctor Korchnoi fueron épicas. Hay que pensar que Korchnoi había desertado de la URSS. Eso añadía tensión política, ¿no? Muchísima. El primer match en Baquio, Filipinas, en el 78, fue larguísimo, súper tenso. 32 partidas. Ganó Karpov por los pelos, 6-5.
32 partidas. ¡Qué barbaridad! Una lucha psicológica tremenda. Y luego el segundo match contra Korchnoi en verano, Italia, en el 81. ¿Fue igual de reñido? ¿Qué va? Este fue muy diferente. Karpov ganó de forma mucho más clara. Tanto que se habló de la masacre de Merano. La masacre de Merano. Ahí es donde se consolida su estilo, ¿no? Eso de la boa constrictor. Exactamente. Ahí se populariza ese término. La boa constrictor. ¿Y qué significa exactamente, para quien no lo sepa? Pues se refiere a su maestría en la profilaxis. Es decir, esa habilidad casi sobrenatural para anticipar los planes del rival y neutralizarlos antes de que empiecen. Impedir que el otro juegue, Eso es. combinado con una presión posicional constante, lenta pero asfixiante. Como dijo Anand, otro campeón mundial, Karpov te apretaba lentamente hasta que te quedabas sin aire. Te iba quitando casillas, opciones, hasta que no podías moverte. Estrangulaba cualquier contrajuego. Fascinante. ¿Y era algo consciente, una preferencia suya? Totalmente. Él mismo lo decía. Prefería esa presión lenta, posicional, que te lleva a un final con una pequeña ventaja, antes que buscar un golpe táctico brillante pero arriesgado. Le gustaba el control. Le encantaba. Disfrutaba, según él, de una partida jugada según todas las reglas de la estrategia, con su lógica implacable. Esa era su filosofía ajedrecística. Una filosofía que se iba a poner a prueba contra su gran rival, ¿no? La rivalidad quizá más famosa de la historia. Sin duda. Karpov contra Garry Kasparov. Dos personalidades opuestas, dos estilos, enfrentados a muerte. Aquello fue más que ajedrez. Mucho más. Una lucha generacional, ideológica casi. Disputaron 5 matches por el título mundial. 5. Entre 1984 y 1990. Una saga. El primero, el de Moscú del 84. Ese fue el famoso match infinito, ¿verdad? El mismo. Se jugaba al primero que ganara 6 partidas, sin contar los empates. Y se alargó 48 partidas. 5 meses jugando. 5 meses. ¿Pero cómo acabó eso? Pues con una polémica enorme. Karpov iba ganando 5-3. Pero el desgaste era inimaginable. Se dice que Karpov había perdido unos 10 kilos. 10 kilos, madre mía. Una barbaridad. Y entonces la FIDE decidió suspender el match. Sin resultado, alegando agotamiento de los jugadores. Lo suspendieron sin más. Sí. Kasparov, claro, protestó muchísimo. Fue un escándalo. Menudo final. O no final. ¿Y los siguientes? Pues Kasparov se tomó la revancha. Ganó el siguiente match en 1985 y le quitó el título a Karpov. Ah, o sea que Kasparov llegó a ser campeón. Sí, sí. Y defendió la corona contra Karpov en el 86, en el 87 y en el 90. Pero ojo, ¿Qué? aunque Kasparov ganó esos matches, las diferencias fueron siempre mínimas. A menudo se decidían por una sola partida. Fueron luchas titánicas. Llevaron el ajedrez a una popularidad increíble. Claro, es que esa rivalidad era global. Totalmente. Pero es importante decir que, incluso en plena batalla con Kasparov, Karpov seguía arrasando en torneos individuales. ¿Ah, sí? No paraba. No. Ganó de forma brutal en Las Palmas en el 77. Ganó un montón de veces en Tilburg, que era un torneo durísimo. Compartió el primer puesto con el mismísimo Mikhail Tal en Montreal 79. Y llegó a encadenar 9 victorias seguidas en torneos de élite. 9, un récord brutal para la época. Demuestra una consistencia... Asombrosa. Y la historia daría otro vuelco en el 93. Otro más. ¿Qué pasó? Pues que Kasparov, que ya era campeón, y su retador, Nigel Short, rompen con la FIDE. Deciden jugar su match por fuera. Montan su propia organización. Y dejan el título oficial vacante. Exacto. La FIDE se queda sin campeón. ¿Y quién aprovecha la oportunidad? Me lo imagino. Karpov. Bingo. Juega un match por ese título FIDE contra el holandés Jan Timman. Y lo gana. Así que... Recupera la corona. Sí. Y la defiende. Primero contra Gata Kamsky en el 96. Y luego contra un joven Vishwanathan Anand en el 98. Contra Anand también. Sí. Pero aquí viene otra decisión suya. En 1999 renuncia a seguir defendiendo ese título. ¿Por qué?
Porque no estaba de acuerdo con el nuevo formato que impuso la FIDE, un sistema de eliminatorias rápidas, tipo KO. Karpov consideraba que eso, bueno, devaluaba el título, que no era serio para un campeonato mundial. Entiendo. O sea, coherente con su visión del ajedrez más estratégico y profundo. Muy coherente, sí. Y hablando de demostraciones de fuerza, hay un torneo suyo que siempre se menciona, Linares 94. Sí, he oído hablar de él. ¿Qué tuvo de especial? Pues, mira, está considerado uno de los mejores torneos jugados por una sola persona en toda la historia. Linares era el torneo, el más fuerte del mundo. Estaban todos. Kasparov, Shirov, Anand, todos. ¿Y qué hizo Karpov? Ganó, pero no solo ganó, arrasó. Hizo 11 puntos de 13 posibles. Una puntuación de otro planeta. Le sacó 2,5 puntos a Kasparov y a Shirov, que quedaron segundos empatados. ¿2,5 puntos? ¿En un torneo así? Es una barbaridad. Fue como decir, vale, Kasparov tiene el otro título, pero yo sigo siendo el rey aquí. Una demostración de clase brutal. Queda claro. Y aunque luego bajó un poco el ritmo en ajedrez clásico, Siguió siendo un peligro en rápidas, sí. De hecho, le ganó un match de rápidas a Kasparov en 2002. La clase no la perdió nunca. y más allá de los títulos, ¿qué aportó al juego en sí? A la teoría. Pues dejó huella, sí. Hay variantes de aperturas que llevan su nombre. Ah, sí, ¿como cuáles? Dicho fácil, para que lo entendamos todos. Pues mira, en la defensa Caro-Kann, por ejemplo, hay una línea muy suya, la variante Karpov. La idea básica es conseguir una estructura de peones muy sólida, muy flexible, difícil de atacar para el blanco, busca un juego más a largo plazo, ¿sabes? Entiendo. Sólido y estratégico. Eso es. Y también en la Nimso India, otra defensa importante, hay una variante Karpov que busca controlar casillas clave en el centro y desarrollar las piezas de forma muy armónica. Su repertorio era clásico, sí, pero con ese toque suyo, muy sólido, muy profiláctico. ¿Y ese enfoque? ¿Influyó en otros jugadores? Muchísimo. Ese estilo posicional, esa capacidad para ahogar al rival, para exprimir ventajas mínimas, inspiró a campeones que vinieron después, como Vladimir Kramnik o el propio Anand. Kramnik también era muy posicional, ¿verdad? Muy posicional. Y era un maestro absoluto de los finales. Su técnica para convertir esas pequeñas ventajas en victoria, eso todavía se estudia hoy en día en las escuelas de ajedrez. Era un virtuoso de los finales. ¿Y alguna partida suya que sea como icónica? Aparte de las de los matches, claro. Pues hay una muy famosa contra Topalov, precisamente en ese torneo mágico de Linares 94. A veces la llaman la inmortal de Karpov, La inmortal. ¿Por qué? porque ahí demostró que la boa constrictora también podía morder con brillantez táctica. Remató una estrategia muy profunda con una combinación de sacrificios, espectacular. Rompió un poco ese estereotipo de que solo era un jugador posicional y defensivo. Demostró que también podía ser un artista del ataque. Qué bueno. Queda claro que en el tablero era un fuera de serie, pero... ¿y fuera? ¿Cómo era Karpov como persona, como figura pública? Pues una figura muy polifacética, la verdad. Abrió escuelas de ajedrez, por ejemplo, una internacional en Kansas en 2003. Ah, mira. Sí, y aquí, bueno, hay que mencionar, simplemente por informar de su trayectoria completa y sin tomar partido, que ese centro luego cambió de nombre y la FIDE le suspendió el título de embajador vitalicio en 2022. Esto fue por su postura respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo mencionamos como parte de su biografía. Entendido. Un apunte informativo. También tuvo una faceta política y filantrópica, ¿no? Sí, sí. Fue miembro de la Duma, del Parlamento ruso, estuvo en comisiones sobre ecología, medio ambiente, presidió el Fondo Soviético de la Paz, apoyó campañas de salud, como una para promover el uso de sal yodada, fíjate. Curioso. ¿Se implicaba en temas sociales? Bastante. Y luego tenía intereses personales, muy particulares. Ah, ¿cómo cuáles? Era un filatelista de primer nivel. Tenía una colección de sellos de Bélgica y del Congo belga. Impresionante. Creo que se subastó por una millonada. De sellos. No me lo esperaba. Y un bibliófilo tremendo. Su biblioteca personal de ajedrez dicen que tiene más de 9.000 libros. 9.000. Una locura. Le gustaba también el backgammon. Todo eso te pinta una mente metódica,
¿no? Ujú. Muy curiosa, con una capacidad de concentración brutal para todo. Sí, sí. Esa imagen de los 10 kilos perdidos en el match del 84, es que te habla de una exigencia inhumana, casi. Totalmente. Refleja el desgaste físico y mental extremo que supone el ajedrez a ese nivel. Hay frases suyas que lo resumen bien. Una es: el ajedrez lo es todo, arte, ciencia y deporte. Arte, ciencia y deporte. Buena definición. Y esta otra, que a mí me gusta mucho: ser campeón requiere más que ser un jugador fuerte. Hay que ser un ser humano fuerte. Profunda. Destaca el carácter, la fortaleza mental. Exacto. No basta con saber mover las piezas. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál dirías que es su lugar en el Olimpo del ajedrez? Pues, indiscutiblemente, uno de los más grandes de la historia. Sin ninguna duda. Su reinado de 10 años, del 75 al 85. Luego recupera el título FIDE. Estuvo 102 meses como número 1 del mundo. 102 meses. Casi nada. Solo Kasparov y Kalfen han estado más tiempo en el número 1. Eso habla de una longevidad y una consistencia en la cima extraordinarias. Y su estilo, la boa constrictor. Dejó una huella imborrable. Ese enfoque posicional, preciso, profiláctico, influyó muchísimo en generaciones posteriores. Les enseñó al mundo la fuerza que tiene la restricción, la paciencia para convertir ventajas mínimas. Un maestro de la estrategia pura. Totalmente. Recibió muchísimas condecoraciones, claro, en la URSS y en Rusia. Y como decíamos, usó su fama para promover causas muy diversas, educativas, ambientales. En resumen, tenemos a un jugador súper metódico, dominante durante décadas, pero también a un embajador del ajedrez y una figura pública, con muchas capas. Anatoly Karpov, un campeón marcado por esa estrategia férrea, una resistencia increíble y, claro, esas rivalidades que definieron una era entera del ajedrez. Implacable en el tablero, sí, pero Polifacético fuera de él. ese enfoque tan metódico, ¿no? Esa capacidad para construir ventajas poquito a poco, neutralizando al rival. Parece que se ve en toda su vida, en la colección de sellos, en su labor pública. Hay como una coherencia, ¿verdad? Totalmente. Es una disciplina, una paciencia estratégica que parece que aplicó a muchos ámbitos de su vida. Es fascinante verlo así. Y aquí lanzo una idea final, para que nuestros oyentes reflexionen, pensando en ese énfasis de Karpov en la profilaxis, en eso de impedir los planes del rival. ¿De qué maneras nos podría ser útil aplicar esa mentalidad de boa constrictor? Ya sabes, anticipar obstáculos, neutralizarlos con paciencia, estratégicamente. Pero fuera del ajedrez. Interesante. Quizás en cómo planificamos un proyecto, o en una negociación, o incluso en cómo afrontamos algunos líos del día a día. Ahí lo dejo. Una perspectiva interesante para darle una vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Gracias a ti, ha sido un placer.